Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Raúl Trejo del Arbre, un experto en temas de comunicación y en asuntos políticos. Doctor Raúl Trejo del Arbre, bueno, pues hay también, eh, ya lo comentó usted brevemente, el uso, y algunos dicen que abuso, de los medios de comunicación del Estado, pues para las venganzas políticas del presidente, en el caso multicitado de la senadora Xochitl Gálvez. ¿Qué está pasando ahí, doctor? Me parece que hay también hay un retroceso en el abuso de estos medios para la propaganda a favor del gobierno. ¿Cuál es su punto de vista? No solo hay un abuso, hay una actitud ilegal. Los medios de comunicación de carácter público históricamente han sido medios manejados por el gobierno, pero yo diría que en lo que llevábamos ya de este siglo se había avanzado mucho, la sociedad había avanzado mucho en en el señalamiento y en la práctica de que estos medios tenían que ser cada vez menos gobiernistas y más representantes de la sociedad. Hace 10 años justamente se aprobó una reforma constitucional cuya ley reglamentaria fue elaborada en el año siguiente, 2014, y ahí se establece que los medios de carácter público están obligados, lo dice un añadido a la Constitución, un artículo transitorio, están obligados a tener autonomía editorial y autonomía en su manejo administrativo. Por eso, por ejemplo, es obligatorio que cada medio público, todos, el Canal 11, el Canal 22, el Radio Educación, etcétera, Radio UNAM en otro sentido, no es del gobierno, pero sí es de una institución del Estado, cuenten con dos figuras, una con un consejo de programación y otra con un defensor de las audiencias. Y por otro lado, hay medios públicos como el Canal 14, que depende de una entidad que se formó en gobiernos anteriores, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyo directivo, el presidente del SPR, tiene que ser designado por el Senado de la República a propuesta del titular del Ejecutivo Federal. Bueno, con todo esto se ha cumplido, pero en un contexto en donde el partido oficial, el partido Morena, como tiene mayoría en el Congreso, particularmente en el Senado, Sí. decide quién y cómo va a quedar a cargo de estos medios y decide la composición de los integrantes de su consejo. El consejo del SPR, el Consejo Ciudadano, también tiene que ser nombrado por el Senado de la República. Creo que igual que en tantos otros organismos autónomos, el Senado está en falta y hay varios miembros del consejo de este organismo que debiera ser ciudadano que no han sido designados o no han sido reemplazados. Bueno, ¿qué ha ocurrido en la práctica? Ha sucedido que en contra de lo que dice la Constitución, estos medios están funcionando no como organismos públicos que al ser financiados con nuestros impuestos deban tener una política editorial plural, sino como simples instrumentos de propaganda del gobierno. Las declaraciones del presidente se reproducen sin explicación, sin diversidad alguna, sin opinión, sin contraste, que las pueda acotar. Las conferencias mañaneras se reproducen todos los días durante varias horas, incluso en contra del derecho de las audiencias. A mí me parece que un derecho de las audiencias a la pluralidad se elimina o no se cumple cuando durante varias horas el Canal 11 y el Canal 14 no ofrecen más que la misma imagen y el mismo sonido. ¿Por qué dos canales con cobertura seminacional, porque llegan a más de la mitad del territorio del país donde hay antena de televisión, dos canales reproducen lo mismo? Esto es un abuso de poder y un abuso que va en contra de estos derechos de las audiencias. Y por último, eh, cuando algunos grupos ciudadanos, yo recuerdo una acción reciente del presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el doctor Jorge Bravo, han solicitado a los defensores de audiencias y a los consejos de estaciones como el Canal 11 y el Canal 14 que justifiquen por qué estas emisoras del Estado mexicano, manejadas por el gobierno, transmiten sin más las actividades presidenciales o incluso se vuelven propagandistas, como ocurrió con las marchas organizadas para respaldar al presidente del observador en meses anteriores.
estos consejos y estos defensores de audiencias han respondido de manera burocrática y legitimando el desempeño de los directivos de estas emisoras. ¿Qué quiero decir con esto? Ujú. Que con la reforma de hace 10 años teníamos un diseño muy interesante para hacer de estos medios auténticamente públicos, no del gobierno. Y sin embargo, en la manera como se ha puesto en práctica estas normas ya en este gobierno ha desembocado en una involución de estos medios que cuando empezaban a ser públicos volvieron a ser medios simplemente gubernamentales. Doctor Trejo del Arbre, hay un fenómeno, así se le ha llamado en las semanas recientes, el fenómeno Xochitl, que tiene una buena dosis de fenómeno político, pero especialmente de fenómeno mediático. ¿Cómo se lo explica a la audiencia, doctor, este fenómeno? Repito que tiene una buena dosis de fenómeno político o de repercusión política, pero también de fenómeno mediático. Yo supongo, yo creo que es fenómeno mediático porque lo es político antes que nada. Durante mucho tiempo los grupos de oposición dijeron que iban a presentar candidaturas, se esforzaron por organizarse, lo han hecho de manera muy desigual, en fin, pero no contaban con un personaje capaz Así es. de competir al menos hasta ahora, porque falta mucho para las elecciones, con la singularidad, con la independencia, con la originalidad que tiene la senadora Xochitl Gálvez. Y es un fenómeno mediático porque ella tiene una personalidad que a muchos le resulta simpática, es dicharachera, hay quienes se ríen con sus groserías o con las alusiones deportivas o con su manera ella insiste en que es partidaria de Cruz Azul, lo cual quizá no sea su mejor elemento de propaganda, pero bueno, hay sectores de la sociedad a los que les gusta este detalle de su personalidad, el origen indígena de esta mujer que se fue superando, cómo llegó a estudiar en la universidad y a crear sus empresas. Todo esto crea un personaje muy singular, muy difícil de repetir, y eso funciona mucho en los medios de comunicación que suelen estar a la caza de personajes frescos, llamativos, originales, capaz de contrastar con con el tono gris que suelen tener los políticos mexicanos de todos los partidos. Y contrasta también con con el desempeño reiterativo, original para nada, de los precandidatos en el partido Morena, de todos ellos, yo creo. Eh, Estas rasgos de una personalidad llamativa pueden servir mucho en la posterior campaña, si es que se mantiene como tal, de la senadora Gálvez, pero quizá también pueden indicar, y esta es la preocupación que quisiera señalar, una limitación de esta candidata, quizá de todos los candidatos. Mientras más vistoso y repito el término, dicharachero y simpático es un candidato, por lo general ocurre que sus propuestas son menos complejas, Claro. su discurso es más elemental y sus ofertas programáticas son más pobres. A la senadora Galvez le falta complementar esta personalidad magnética y hasta ahora exitosa que tiene con un programa y no está muy claro qué tipo de proyecto pueda tener si resulta de una coalición tan variada como la que integran los partidos, que podrían apoyarle y los grupos de la sociedad que le estén respaldando.